que Israel comete en el territorio palestino ocupado, incluido el delito de genocidio. El encuentro se centrará en medidas jurídicas y diplomáticas coordinadas para poner fin a estas graves vulneraciones. Con la participación de países miembros fundadores, así como de países no miembros del Grupo de la Haya, la reunión de emergencia se centrará en las obligaciones jurídicas de los Estados, tal y como se determinó en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, de poner fin a todas las acciones que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado, y de salvaguardar la plena realización del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación. Al finalizar este encuentro, se anunciarán medidas concretas para hacer cumplir el derecho internacional, mediante una acción estatal coordinada, con el fin de poner fin al genocidio y garantizar la justicia y la rendición de cuentas. Para dar inicio a esta reunión, a continuación se dirige a ustedes la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio. Buenos días a todas y a todos. Un saludo al excelentísimo ministro de Justicia y Relaciones Laborales de Namibia, el señor Emmanuel Filemón Wissé, excelentísimo ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, señor Iván Gil Pinto, viceministros, secretarios generales, directores, distinguidos jefes de delegación, embajadores y a todos los aquí presentes, apreciados colegas, amigos de la Cancillería y de la sociedad civil. En nombre del Gobierno de Colombia, les damos la más cordial bienvenida a Bogotá. Nos honra su presencia en esta reunión del Grupo de la Haya, convocada con urgencia y responsabilidad histórica. Nos encontramos aquí no solo para deliberar, sino para actuar con claridad jurídica, ética y política ante uno de los desafíos morales más graves de nuestro tiempo, el sufrimiento del pueblo palestino. Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio. En 2018 reconocimos al Estado de Palestina y en 2024 rompimos relaciones con Israel ante el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El derecho internacional humanitario debe ser principio y acción, no retórica vacía. Esta conferencia, copresidida con Sudáfrica, demuestra que los gobiernos del sur global no aceptamos que el derecho sea rehén de la geopolítica. Lo que ocurre en Palestina no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando. Por eso, esta cumbre busca ir más allá de las declaraciones, apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, exigir el cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia, proponer sanciones específicas y movilizar todos los instrumentos que nos brinda el derecho internacional. No estamos solos. Esta red de estados quiere defender la legalidad internacional, incluso cuando incomode. No es un conflicto religioso, es un dilema entre justicia e impunidad. Hoy, desde Bogotá, reafirmamos: Palestina no está sola. Que esta reunión marque el inicio de una acción conjunta, firme y transformadora. Muchísimas gracias. Señora Canciller, muchas gracias. Ahora doy la palabra al señor Secretario General del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, señor Sein Dangor.
Muchas gracias, ministra Villavicencio, expresidente Samper, señor Mansur. También tenemos que reconocer al reportero general especial. También tenemos que reconocer el trabajo que hemos hecho de los ministros encargados y oficiales y embajadores que tenemos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por hacer esta reunión del Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya fue formado en enero de este año con la perspectiva de hacer que todos los estados sean responsables por las violaciones a la ley internacional y por proteger la integridad de los regímenes internacionales. Un año después de la Asamblea General, después de la resolución, la opinión que decía que la presencia de Israel en el territorio ocupado de Palestina es ilegal. Y fue solicitada por la Asamblea General, por los Estados miembros, porque los Estados miembros eran firmes en la perspectiva de que teníamos una responsabilidad colectiva de hacer que los demás sean responsables y asegurar que las decisiones legales y las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Corte Suprema sean respetadas e implementadas. La resolución que da la opinión fue apoyada por un número abrumador de Estados miembros de las Naciones Unidas. Un puñado nomás estuvieron en contra de la resolución. Como la resolución humanitaria continuó deteriorándose, estábamos viendo llamadas continuas de los Estados miembros de las Naciones Unidas y la comunidad buscando un cese al fuego en Gaza. Esta reunión es otro llamado urgente para que el genocidio termine y para que la comunidad internacional actúe de manera colectiva. Pero a pesar de estos llamados, la impunidad continúa sin detenerse. Israel continúa su violencia contra los palestinos. Vemos evacuaciones forzadas, ataques dirigidos a colegios, a instalaciones médicas que son el pan de cada día. Y es una catástrofe humanitaria sin precedentes exacerbada por más denuncias de poco acceso y acceso muy primario a las necesidades que tenemos. Mirando el trabajo diario que hacemos acá, esta reunión y el establecimiento del Grupo de la Haya en enero y la reunión de la que ahora se conoce como el Grupo de Madrid también buscaron el mismo resultado. Buscamos detener la matanza, queremos tener un cese al fuego inmediato y lograr negociaciones para una paz justa. Una paz justa requiere justicia y también requiere que el derecho internacional sea respetado. La comunidad internacional no puede proclamar la importancia del derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, que aplique en unas situaciones y no en otras. Nosotros no podemos elegir qué órdenes vinculantes de la Corte de Justicia Internacional deben cumplirse y cuáles se deben dejar a un lado o ignorar incluso. Esta ha sido una preocupación constante del sur global, que tenemos que ser todos igualmente responsables de nuestros hechos. Permitir que Israel sencillamente ignore los hechos de la Corte Suprema sin ningún tipo de consecuencias impacta negativamente la integridad de la comunidad internacional, del derecho internacional y las normas internacionales. Impacta negativamente el derecho internacional humanitario y las organizaciones que tienen el deber de su administración. Continúa prestando cero atención a lo que se realiza y acabando las resoluciones que se ha hecho por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, daña las capacidades de todas las instituciones globales para poder gobernar de una forma que termine la impunidad. Esto es inaceptable para todos nosotros y ninguno de nosotros debe ser cómplice de esto. De este daño irreparable que pueda darse a todos al no ser responsables por un mundo más pacífico y justo. Las acciones ilegales de Israel han habilitado
Y cuando digo nosotros, hablamos de los estados. A los estados miembros nos ha incapacitado la posibilidad de poder trabajar para racionalizar estas acciones. Mira el genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de apartheid, que no son complejos, sencillamente son ilegales. La opinión, y volviendo a esto, no quiero volver a esto, porque las medidas que surgieron de las opiniones están sujetas a discusión en los próximos 2 días. Pero esta opinión proporciona los cimientos para la resolución del 2024 que nos recuerda que estamos obligados legalmente a no condonar acciones ilegales del gobierno de Israel. Es momento de terminar con la impunidad institucional que disfruta Israel y que ha disfrutado por 5 décadas. Lo que vemos en este momento en Palestina es testamento del excepcionalismo que tiene Israel en su rendición de cuentas a nivel internacional. Y al reafirmar la opinión que se obtuvo, los miembros de las Naciones Unidas, junto a la comunidad internacional, tienen que detener la transferencia de armas y munición de las partes al conflicto. Y son elementos que se utilizan para cometer violaciones contra el derecho internacional humanitario y una transferencia de armas sin ningún tipo de restricción. Tenemos que hacer un bloqueo para evitar la transferencia de municiones por parte de gobiernos y todos los gobiernos cuando es claro que se está usando esto para lesionar la población civil y dañar el derecho internacional humanitario y sencillamente generan más violencia y un genocidio que continúa sin parar. La opinión del ICGO concluyó que todos los estados, todos nosotros teníamos la obligación de no reconocer como algo legal la situación que surgía de la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y hacer todo lo posible para evitar que la población que haya creado la presencia ilegal de Israel en el territorio se pudiera mantener. Habiendo dicho esto, la opinión también concluye que hay un riesgo serio de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Como miembros responsables de las Naciones Unidas, es nuestro deber asegurar que el derramamiento de sangre y el genocidio se detengan y tienen que detenerse ahora porque no tenemos tiempo. No es un genocidio después de los hechos, está pasando mientras estamos hablando. El gobierno de Israel tiene que detener el desplazamiento de civiles en Gaza que causa mucho sufrimiento y trauma. El gobierno de Israel, como poder ocupante, tiene que respetar las obligaciones del derecho internacional, en respetar el derecho de los palestinos y de evitar el uso excesivo de fuerza y garantizar un acceso inimpedido para los accesos para los soportes y ayudas humanitarias en toda Palestina. Esto es lo que busca progresar el Grupo de la Haya, es lo que discutimos en enero, pero con el fin de hacer esto requerimos una colaboración transregional y esto hace parte de la discusión que esperamos tener en los próximos 2 días. Esperemos que empecemos un viaje en el que todos los estados de todas las regiones, incluyendo aquellos que mencioné antes que hace parte del Grupo de Madrid, unan sus manos contra el genocidio en Palestina y que colectivamente trabajemos por la paz y la justicia en el mundo, no únicamente en Palestina, sino globalmente. Pero tenemos que empezar con Palestina. Muchas gracias. General. Ahora invitamos a tomar la palabra al ministro del Estado de Palestina, Riyad Mansour. Muchas gracias. Estoy honrado de estar sentado en este lugar con estos líderes tan distinguidos, ministros extranjeros de Colombia, ministros de Asuntos Exteriores, director general de Sudáfrica y mi estimado amigo Francesca. Empezando esta conferencia tan oportuna que se realiza aquí en Bogotá, aquí en Colombia, organizada por el Grupo de la Haya
y todos los amigos que están apoyando estas iniciativas prácticas y concretas, como artículos muy importantes de su presidente en Colombia que se publicó en The Guardian, declarando de forma muy exacta que lo que necesitamos es una reafirmación de los principios. Lo que necesitamos es la implementación. Necesitamos tomar acciones. Esta conferencia, la conferencia de Madrid y otras que vendrán después, están moviendo el inicio de una nueva atmósfera o un nuevo escenario en la lucha del pueblo palestino al implementar el derecho internacional y la voluntad de la comunidad internacional reflejada en la opinión que dio el ICG y la resolución del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Excelencias, damas y caballeros y amigos, me honra representar a Palestina, representar a Palestina en esta reunión histórica y permítanme expresar mi aprecio completo por Colombia, por albergar esta reunión y llevar su apoyo principal al Grupo de la Haya y a todos los países y organizaciones que se representan el día de hoy en diferentes niveles de representación. Sabemos bastante bien que demandar responsabilidad por los crímenes en el clima político actual puede ser una labor peligrosa, como lo hemos visto con las sanciones de las exportaciones y la prohibición de viaje de los miembros de la Corte Penal Internacional. Veremos una manifestación de coraje político en un momento en el que las políticas de guerra y la duplicidad hacen duplicidad de los principios en acción en la cara de la violencia cataclísmica y la complicidad que se presenta en el genocidio. Ustedes son los estandartes que están abriendo la puerta para la acción. Ustedes van a ser seguidos por otros y la historia nos ha contado que el inicio de los cambios históricos requiere un grupo de valientes que abra la puerta de forma que otros puedan seguirlos. Ustedes son los valientes acá en esta reunión que están abriendo la puerta para más acciones. En vez de sentirnos abrumados por los crímenes que se hacen, estamos buscando a aquellos cuyas excusas defienden la normalización y el cubrimiento e incluso la celebración de estos crímenes. Pero los valores clave en los que creemos, en la que la humanidad funciona, se están partidos en piezas, en miles, ya que han habido miles de personas muertas y con hambre en hambruna en Palestina, más de 200.000 de ellos en Cisjordania no más. Como lo necesitábamos el día de hoy, 2 millones de palestinos tienen hijos. Y cuando buscaban agua, terminaron siendo atacados, bombardeados y desplazados. Pero vemos que se mantiene sencillamente las matanzas, haciendo que la gente que vende armas gane mucho dinero por todo esto. Esto sencillamente es un orden al revés que destruye la humanidad e invalida el sistema internacional de derechos y valores que la humanidad ha cultivado y ha desarrollado en los últimos 80 años. El genocidio en Gaza y la ocupación ilegal de Israel en Palestina, las violaciones sin parar y abusos del derecho internacional perpetrados por Israel, se sesgan la habilitación y de los aliados y la impunidad abrumadora con la que pueden desarrollar todo esto es sencillamente la ley nueva que sencillamente permea mucha de nuestra humanidad.
las leyes que motivan la fundación del Grupo de la Haya, el entendimiento de que estos crímenes y la impunidad amenazan la humanidad, no únicamente al pueblo palestino, sino que también determinan qué consejos seguir, hablando de la justicia y la responsabilidad, porque únicamente son contramedidas habilitadas para estos crímenes. Hoy estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra indignación conjunta contra los crímenes constantes contra el pueblo palestino. Su sufrimiento inimaginable es una advertencia a la humanidad que esto puede volverse la norma: agresiones, matanza, destrucción y falta de humanidad, limpieza étnica y genocidios. Esos prospectos terroríficos no deben permitirse volverse realidad. Amigos, es difícil racionalizar lo que está pasando en Gaza. Nuestras mentes y corazones no pueden procesar el inmenso dolor y horror que se ha apoderado de las vidas y corazones de nuestro pueblo. El genocidio de Israel es devastador. Está acabando todos los aspectos de la vida diaria y cualquier posibilidad de vida en el futuro. Nuestra reunión el día de hoy y nuestros esfuerzos colectivos son inspiradores y empoderadores. Buscan dar esperanza en este momento tan lúgubre. Ahora podemos demostrarle a nuestros niños y las generaciones futuras en todas partes en este mundo que nosotros hacemos las cosas bien por ellos, que nos levantamos por sus derechos y por un mundo más humano, que nosotros no nos rendimos ni los dejamos a ellos para que sean presa de la brutalidad, expansionismo y la injusticia perpetua. Nosotros debemos restablecer la rendición de cuentas como un elemento esencial de la justicia y la paz. Debemos establecer la verdad absoluta, no normalizar la impunidad y evitar que estos crímenes pensar que puedan conducir a la paz. La receta a una espiral viciosa que acabaría con la humanidad. Nosotros no debemos caer presa no únicamente por el bienestar de Palestina, sino de la humanidad. Pero la rendición de cuentas no es lo único que puede servir para la justicia en Palestina. Debemos deconstruir el régimen de ocupación ilegal y apartheid que está aportando muchos crímenes ilegales y evitar que suceda de nuevo. La forma más cierta en la que podemos proteger al pueblo palestino de que tengan más crímenes es su libertad, libertad y dignidad en su propia tierra. Y a Israel no se le debe permitir que de forma activa y práctica tome el territorio de Palestina y que limpie étnicamente el pueblo palestino, con algunos estados debatiendo sobre si deben reconocer a Palestina o no. Todos aquellos que no han reconocido a Palestina deberían dar ese paso. Y tenemos 149 países que ya han reconocido a Palestina. Hay otros que están en camino y deben hacerlo tan pronto como sea posible, incluyendo países grandes e importantes en Europa, en Asia y en Norteamérica. Y aquí me estoy refiriendo a Canadá. Se debe permitir de forma activa y práctica que ocupen el territorio de Palestina y que elimine al pueblo palestino, mientras algunos estados debaten si deben reconocer a Palestina o no. Reconocer a Palestina no es un acto simbólico, es un acto concreto de defensa contra el rechazo inequívoco de la expansión colonialista. Yo estoy aquí frente a muchos amigos representando a los estados que tomaron este principio y estos primeros pasos, Colombia siendo uno de ellos, entendiendo su significado y, algo importante, uniendo este reconocimiento con las acciones para desarrollar contra los actos ilegales de Israel, incluyendo la detención de la venta
y la participación o proliferación de espacios ilegales. Llamado de esta conferencia internacional de la fórmula de dos estados finalmente se reunirá en Nueva York. Y ustedes son los valientes, ustedes son los que empezaron con la meta por una acción antes de la llegada de esa reunión el 28 de este mes. La continuación de esta conferencia. Esta conferencia y lo que estamos haciendo aquí como el Grupo de la Haya surgió de la opinión de consejeros de la Corte Penal Internacional, quien dijo, entre otras cosas, que lo que Israel está haciendo para violar los derechos del pueblo palestino, al negarles a ellos sus derechos, violando sus derechos, accediendo a su tierra, permitiendo los asentamientos ilegales, evitando la autodeterminación y creando una determinación de discriminación en apartheid, permitieron una guerra en la Franja de Gaza. Este sistema es ilegal y debe terminarse tan pronto como sea posible. La Asamblea General presenta la pregunta a la Corte Penal Internacional y decidió y legisló que esta ocupación ilegal tiene que ser terminada en un año. Y nos pidió a nosotros, en la base de estas pregunta de la Corte Internacional de Justicia, que para poder implementar esta opinión otorgada, que pudiéramos hacer una conferencia internacional, una conferencia orientada a las acciones para aquellos de ustedes que tuvieron el privilegio para ver el documento de concepto que se creó en esa conferencia, en una conferencia orientada a las acciones, como el Grupo de la Haya solicitó una conferencia orientada a las acciones, especialmente en el campo legal, y como el Grupo de Madrid pidió una orientación a la acción. Todos estos esfuerzos van a unirse juntos y van a continuar trabajando en paralelo, pero complementando uno al otro para tener éxito en romper la cadena o romper la base de esta ocupación legal. Y terminando con el grupo palestino para que tenga libertad y dignidad e independencia en su propia tierra. Ese debe ser el objetivo. Ese es el objetivo y eso es lo que nosotros de manera colectiva lograremos hacer, ya que todos de manera colectiva logramos romper el apartheid que sucedió en Sudáfrica y la base de ese sistema aborrente que va contra la humanidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en relación al pueblo palestino. Este es únicamente el inicio, no es el final. Todos estos esfuerzos son únicamente el inicio y luego evaluaremos una estructura de cómo continuar implementando en las opiniones que damos de la Corte Internacional de Justicia para poner un fin a esta ocupación ilegal y permitir que el pueblo palestino disfrute la libertad y la independencia en su propio Estado independiente de Palestina, y para eso podamos lograr el consenso global en lo que se llama la solución de dos estados. No será un ejercicio en políticas teóricas o teatrales, según dice la conferencia internacional. La conferencia dará pasos asertivos con la rendición de cuentas y el reconocimiento, porque los compromisos retóricos a los derechos humanos y al derecho del pueblo palestino a su autodeterminación son una distracción a la que no nos podemos dar cabida. Es el momento de tomar acciones concretas, tomar acciones efectivas que efectivamente reprendan los crímenes y eviten las ganancias que obtienen del genocidio. La rendición de cuentas sobre la ocupación no va a dar justicia o paz, sino que una Palestina libre va a liberar a la humanidad de la pena y la vergüenza que vienen de las consecuencias devastadoras de esta ocupación colonial ilegal
que sencillamente se basa en la brutalidad y los crímenes. La rendición de cuentas y la liberación también esperamos que le den a nuestros ocupados la posibilidad de reflexionar sobre la banalidad de la crueldad y de la locura que ha sido normalizada en los servicios de la colonización y el genocidio. Esa es una fórmula para la paz. Todos podemos defenderla y trabajar por ella. Es un legado que las generaciones futuras podrán celebrar. Uno que honre nuestra humanidad conjunta y reestablezca el derecho de ley, no la ilegalidad como la norma. Y les puedo decir que como gente palestina, que puedan dar el sacrificio máximo no va a ser abandonado por todos ustedes, ni va a ser abandonado por la humanidad, ni va a ser abandonado por aquellas leyes o aquellas personas que defienden el derecho internacional y la humanidad, y que efectivamente derrotarán este genocidio, lograrán un cese al fuego, harán que nuestra gente reciba asistencia humanitaria de una escala adecuada y derrotaremos los crímenes de lesa humanidad, de desplazamiento, y le daremos a nuestras personas y al millón de niños que hay en Gaza y a todos los niños en Palestina una esperanza de un futuro que no esté lleno de guerra y destrucción y negación de su niñez, sino un futuro lleno con promesas de esperanza, independencia y dignidad. Y nosotros estamos determinados a llegar a esto con su ayuda y con sus esfuerzos, y les agradezco inmensamente. Respetado ministro, muchas gracias por sus palabras. Y continuando con esta reunión ministerial de emergencia sobre Palestina, queremos invitar aquí al podio al señor Taher Ahmed, quien nos brindará un testimonio sobre la situación en Gaza. Thank you for the opportunity to speak. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en este importante evento. Soy un doctor de sala de emergencias palestino-americano y he estado trabajando en Gaza desde 2008 y más recientemente el año pasado, al igual que en Lévolo, estuve en 2024 en el hospital de Hazar y en el hospital en Deir al-Balah. No tengo ninguna intención de pararme aquí el día de hoy y resumir las estadísticas y las figuras con las que ustedes ya están familiarizados. Yo creo que están infraestimadas estas estadísticas y no cuentan la historia verdadera de lo que está pasando en Gaza. Hay tanto que decir, tanto de lo que está pasando es horrible, agonizante y totalmente insoportable. Pero mi tiempo aquí es limitado y mis palabras no pueden expresar la completitud de la devastación. Mi intención es transmitirles una porción de la realidad que se vive allá y el grado en el que se ha obstruido la posibilidad de supervivencia en Gaza. Espero que esto nos impulse a nosotros para reflexionar más profundamente sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo en Gaza en términos humanos. Porque desde que he estado vivo como palestino, las palabras que se han usado para describirnos son deshumanizantes y degradantes. Déjenos entender qué quiere decir cuando dice que la inanición y corte el suministro de agua se está usando como una herramienta de guerra. Imagínense que usted es un niño, uno de los 10 niños que fueron asesinados en fila para recibir agua en Baranjala hace unos días. ¿Usted excusaría esto diciendo que es un error técnico? ¿Usted se permitiría seguir adelante sin reconocer la injusticia perpetrada sobre su niño? Hace 2 días, el doctor Ahmed Farah, el director
de la división pediátrica en el Hospital Nazar, el hospital más grande de Gaza, dijo: se me está acabando el alimento infantil. Estoy empezando a racionarlo. Y tengo 6 neonatos prematuros en este hospital. Imagínense, si usted fuera uno de los padres de esos 6 bebés prematuros. Déjenme decirles qué pasa cuando los niños prematuros se les priva de lo que necesitan. Imaginen que usted tiene que mirarlos, luchar por mantenerse vivo. Cuando tienen una respiración superficial y rápida, ojos hundidos y lloran desesperadamente porque cada vez que ellos no reciben el alimento que necesitan, esos gritos y llantos se vuelven más y más débiles. ¿Qué le decimos a los padres de los niños que ya murieron? ¿Qué le decimos a los camiones que tienen el alimento para los niños que están estacionados afuera de Gaza? ¿Qué les decimos? Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Se supone que yo debía entrar a Gaza el 19 de junio, hace 3 semanas. Y hablando con mis colegas allá en el campo, me comentaron sobre este problema del alimento infantil. Y yo, dentro de mi uniforme de doctor, tengo latas de leche en polvo, pero me negaron el ingreso. Y el acceso es un problema que existe antes del 2023. El problema de no poder traer los suministros médicos. Había una barricada mucho antes del 7 de octubre. Y para los niños que han sobrevivido milagrosamente el hambre y que continúan sobreviviendo, es importante que tengamos en cuenta que en cada día que ellos están sufriendo de hambre, están sufriendo consecuencias irreversibles a su desarrollo físico y mental. ¿Alguno de nosotros toleraría que en el futuro de nuestros hijos se desarrollara de esta forma despreciable? Les quiero hablar de la Agencia de Asistencia de los Estados Unidos llamada GIH, que se enfrenta a balas todos los días. Y les decía a mis amigos, por favor, no vayan a ciertos lugares, son mataderos, por favor, no vayan. Y decían, bueno, las personas saben que hay una posibilidad de que las personas pueden morir, pero ellos no pueden aguantar ver a sus familias en las tiendas de campaña muriendo de hambre. Ellos no pueden esperar a que el resto del mundo haga algo al respecto. Pero las balas lanzadas a la Fundación Humanitaria de Gaza por parte de mercenarios es que no se puede guetoatizar, poner a los palestinos. Y que alguien en un uniforme militar sea el que decida quién es digno de recibir comida. Para que le hagan un registro de antecedentes para decidir si su familia puede comer o no. Cuando los palestinos nos dicen que se está atacando el sistema de salud intencionalmente, tenemos que entender el alcance y las consecuencias de estos ataques sobre los diferentes hospitales de Palestina. De todos los hospitales que han visto que el ejército militar los ha atacado o asaltado. Vemos que los pilares del sistema médico están siendo asesinados. Doctor Marwana Soltan regresó de tratar pacientes. Uno de los 2 cardiólogos que quedaban en Gaza fue asesinado. El doctor Ahmed Kondil, un cirujano experimentado que formó a todos los cirujanos jóvenes que servían al pueblo de Gaza, fue asesinado en la semana pasada. Y ayer, mientras yo pensaba cómo podía dirigirme a esta congregación, me di cuenta que ya se me habían olvidado algunos de los nombres de mis colegas que han sido asesinados en los últimos 21 meses. Y digo eso avergonzado de mí mismo, pero es así como muchos trabajadores de la salud han muerto a manos del ejército israelí. Uno de ellos fue Tibet Salim,
un médico joven que trabajaba en Gaza Central que estaba atendiendo a los neonatos en la enfermería para recién nacidos. Que ellos estén siendo asesinados no es solo significa una falta de personal que se pueda reemplazar. Eso significa que decenas y cientos de niños no van a recibir la atención que necesitan para tener la mejor oportunidad de sobrevivir. Muchos médicos han perdido su vida después de ser torturados. Dr. Arsborch es el mejor ejemplo de esto. Él era un cirujano ortopédico famoso y su cuerpo fue encontrado en la prisión de Ofar, desnudo después de tortura, sin presentar cargos, sin un juicio. Dr. Hassan Barsafian, un pediatra en el norte de Gaza, está siendo retenido sin un proceso. Ayer hablé con su abogado y me dijo que su condición se ha deteriorado significativamente y que todavía está usando las ropas de invierno que estaba usando cuando fue secuestrado en 2024, que había perdido peso, que no estaba recibiendo medicamento y que se le estaba negando el acceso a un médico. Dr. Hassan debería estar ahora en el hospital atendiendo a los pacientes. Y si necesitamos un cese al fuego mañana, necesitamos a estos doctores mañana en respecto. Tenemos más de 100 médicos y enfermeras que están actualmente siendo secuestrados. Y todos los doctores o enfermeras que han sido secuestrados, atacados o lesionados no se incluyen en la respuesta. Entonces, ¿cómo se ve el día después? ¿Qué hizo Dr. Hassan para recibir este tipo de tratamiento? Él se quedó en el hospital, no quiso irse cuando habían bebés en los ventiladores, en las incubadoras. Él vio cómo su hijo fue asesinado y lo tuvo que enterrar en las instalaciones del hospital. A eso me refiero cuando digo que el sistema médico está siendo atacado. 360 grados. También la cadena de suministro de medicamentos, la infraestructura está colapsando. A veces los cirujanos están siendo atacados, las personas se quedan a media cirugía y las personas que necesitan este servicio siguen siendo desplazadas y movidos como si fueran ovejas. Les dicen, vaya a esta área de evacuación, vaya a esta otra área. Toma a toda su familia y con suerte puede encontrar un lugar en la arena al lado del mar. Yo traté paramédicos que son víctimas de un doble ataque. Cuando se ataca una casa y luego vienen los paramédicos y luego hay un segundo misil con un segundo ataque. Y les están evitando hacer su trabajo de rescatar o remover a las personas. Conocí a 2 paramédicos que fueron despachados para sanar a un niño de 6 años. Él estaba llorando y dijo, por favor, alguien venga ayudando. Recibieron los permisos, recibieron todos los accesos y llegaron a su ambulancia y cuando faltaban 100 metros para llegar a Hind, el misil atacó la ambulancia matándolo a ellos 2. Y la voz de la paramédica se empezó a callar cuando hablaba con la operadora. Y le preguntaron, Jim, ¿por qué no estás hablando tanto? Ella dijo, cada vez que yo hablo, sale sangre de mi boca. Y no quiero manchar mi ropa. Mi mamá no quiere que yo ensucie mi ropa. Ayer en la noche, la familia Narahab en Jabelia envió una llamada de auxilio diciendo que su hogar estaba siendo destruido, pero dijeron, seguimos acá, estamos vivos, por favor, alguien venga a salvarnos. Y los paramédicos le explicaron que no tenían acceso a ellos. ¿Y qué pueden hacer estas personas cuando saben que nadie los va a venir a salvar? Los últimos momentos en que se están sofocando o muriendo de hambre. ¿Cómo somos capaces de mirarnos en el espejo? Sea que sea polio, meningitis o el año
pasado, la falta de antibióticos o anestéticos. Parece que todas las semanas hay una nueva emergencia en la que tenemos que enfocarnos y hacer algo al respecto. Entonces, para mí, si hay un cese al fuego, y espero que haya un cese al fuego en los días que vienen, tenemos que entender que si el asalto para y si los burocráticos dicen que hay en la lista dual, nosotros podemos cambiar para poder funcionar en Gaza, a menos que cambiemos la forma en que estamos apoyando a los palestinos en el campo en Gaza. Y quisiera cerrar con un par de casos en los que estuve involucrado, que realmente capturan la esencia de cómo se está atacando la vida en Gaza. Yusuf era un niño de 5 años que estaba en su casa en Khan Yunis, preguntándole a su mamá Parwan qué iban a cenar. En un instante repentino, su hogar fue impactado por un misil y colapsó. El misil entró por el 4º piso donde vivía el tío de Yusuf. Luego bajó al 3er piso donde Yusuf vivía. Colapsó el techo. Yusuf fue atrapado entre los escombros. Cuando llegaron los primeros intervenientes, buscaron y encontraron a la mamá de Ruan y uno de sus hijos. Sobrevivieron, pero la búsqueda por Yusuf continuó. Eventualmente lo sacaron y lo llevaron al hospital de Hasra, donde su padre, un doctor, estaba trabajando. Y las imágenes de su madre se vieron por todo el mundo, corriendo de piso a piso en el hospital de Nasahar, preguntando si alguien había visto un niño de cabello rizado, pelirrojo, llamado Yusuf. Finalmente, alguno de los trabajadores trajo a sus padres a ver a Yusuf. Yusuf había muerto. Su papá se paró, mantuvo su compostura, cerró los ojos y consoló a su madre, a la madre del niño, que colapsó del dolor. Su hermano menor estaba agarrado de su padre, incluso golpeándolo. Quiero a Yusuf, quiero verlo. Él nunca había pasado un día sin su hermano, y Ruwan nunca vio el cuerpo de Yusuf. Ellos querían que recordara a su hermano como el niño pelirrojo del cabello rizado y no ver lo que pasó. Y el padre de Yusuf continuó trabajando en Nasar. Él dijo, mi trabajo es no estar en luto por mi hijo, sino ayudar a los vivos. Tal vez seguir atendiendo pacientes era un escape, era su forma de afrontar la situación. Pero finalmente, el ejército israelí rodeó el hospital, lo asediaron y arrestaron al padre de Yusuf y todavía sigue en custodia. Nahara es una niña que estaba huyendo de la ciudad de Gaza y fue impactada. El hermano de Mayam, de 18 meses, murió y su hermana de 11 años murió. Su padre perdió sus 2 piedras. Mayar fue impactada en su rodilla y su articulación fue completamente destruida. Ella estuvo en el hospital Early y su madre me dijo que ellos estaban huyendo hacia el sur porque estaban huyendo del ejército israelí y tenían que pasar con este punto de control, desnudarse completamente y darle todo el dinero que tenían en su persona al ejército militar, el equivalente de 300 shekeles, el equivalente a $100 norteamericanos. Tuve el honor de acompañarlos como escolta de Egipto a los Estados Unidos para recibir tratamiento. Aterrizamos en Nueva Jersey y recuerdo estar esperando en el aeropuerto y le traje a Bayar y a su hermana pizza y dije, la pizza en Estados Unidos es horrible, es mejor en Gaza. Pero recuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto, la madre me había dicho que había recibido buenas noticias. Y dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo
que los cuerpos de sus 2 niños, las tumbas, fueron identificadas. Entonces, ahora, cuando ella volviera a Gaza, podía visitar las tumbas de sus 2 hijos que no sobrevivieron. Entonces, concluyo diciendo que hay un ataque al pasado, el presente y al futuro de los palestinos. Nuestros hogares, nuestras universidades, nuestros museos, nuestras mezquitas, nuestras iglesias están siendo atacados. En el presente vemos a los trabajadores de la salud, periodistas, ingenieros siendo atacados. Y en el futuro vemos que nuestros niños están siendo descuartizados, asesinados. Su futuro está siendo destruido. Entonces, sí, rendición de cuentas es necesitada urgentemente, pero también se necesita el apoyo y la solidaridad para las instituciones palestinas, asegurándose que las instituciones puedan sobrevivir esto para poder seguir adelante. Eso es lo que se necesita de todos nosotros. ¿Cómo nos aseguramos que el esfuerzo de borrar a los palestinos de los libros de la historia no tenga éxito? Los sueños actuales de los niños de Palestina pueden ser descritos con estas palabras. Y nuestra misión debe ser cambiar cómo describen sus sueños. Cuando se le pregunta a un niño sobre qué sueñas, qué quieres que pase, dicen, quiero que mi mamá vuelva del cielo. O cuando un niño dice, espero que me pueda crecer a otra pierna. ¿Cómo nos aseguramos de que ellos tengan una oportunidad en la vida? ¿Cómo nos aseguramos que esos sueños se conviertan en sueños de prosperidad y del futuro? Entonces, yo creo que los esfuerzos de todos los presentes acá, algo que le comunica a todos los profesionales de la salud en Gaza y todas las personas con las que he podido hablar en Gaza, es que espero que el mensaje de urgencia sea traducido en acción. Y espero que las declaraciones puedan ser seguidas por pasos concretos, enfoques concretos. Y espero que eso ocurra antes que temprano. Quiero decir, ahí es donde se detiene la guerra. Cuando nosotros implementamos el plan para las nuevas generaciones, no podemos permitir que se establezca ese presente. Hoy es Palestina y los palestinos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Gracias. Valoramos mucho su testimonio y agradecemos su presencia en esta reunión. A partir de este momento, escucharemos entonces el reporte de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese. Excellencies, friends. Excelencias, amigos, expreso mi apreciación al gobierno de Colombia y de Sudáfrica por reunir a este grupo y a todos los miembros de la AGA, sus miembros fundadores, por su postura en principios, ya que los otros se están uniendo, que continúen creciendo y que fortalezcan la efectividad de sus acciones concretas. Me gustaría agradecer a Secretaría por su trabajo y, al final, pero no menos importantes, los expertos palestinos que volaron a Bogotá de la Palestina ocupada o Palestina histórica, conocida también como Israel, y los otros miembros de la diáspora por acompañar este proceso. Después de recibir informes basados en la evidencia, y a todos ustedes aquí, es muy importante estar aquí en un momento que ha demostrado ser histórico. Hay esperanza que esto va a mover a todos los presentes a definir acciones concretas,
a proteger a los palestinos en lo poco que queda de Palestina, porque este es el campo de prueba para un sistema de libertad, derechos y justicia para todos. Esta esperanza que las personas como yo mantenemos viva es una disciplina. Mantener la esperanza es una disciplina que todos debemos tener. Debo decir que no es fácil hablar después de usted, doctor Ahmed, porque en este momento, como una europea, siento un dolor profundo en mi interior, porque a medida que usted hablaba y estaba contando los horrores que ha tenido que presenciar, la Unión Europea decidió no cortar lazos con Israel. El territorio ocupado palestino es un infierno. En Gaza, Israel ha desmantelado todos los organismos de asistencia humanitaria para desplazar y asesinar a la población que han marcado para ser exterminada. Y en Jerusalén se habla sobre un asedio que tiene que seguir adelante, propagando las detenciones arbitrarias y la tortura. Los palestinos viven bajo el terror del exterminio, mientras el mundo mira. Hay muy pocas personas israelíes que se oponen al genocidio, a la ocupación o al apartheid, mientras que la mayoría de la sociedad celebra y demanda más. Las atrocidades de los últimos 21 meses no es un comienzo, es la culminación de las políticas israelíes para exterminar y desplazar a la población palestina. Y vemos que los cuerpos políticos desde Bruselas hasta Nueva York todavía están debatiendo la legitimidad del reconocimiento del Estado palestino. Creo que han pretendido invertir en la autoridad palestina, mientras que permiten que los israelíes perpetren crímenes. Mientras tanto, el discurso político ha reducido a Palestina como un tema que necesita ayuda humanitaria y no como un tema que necesita atención inmediata para prevenir el apartheid y el genocidio. Y hoy estamos presenciando el rapto. Palestina se le ha quitado la posibilidad de transformación. Incluso si esto no está siendo reflejado en agendas políticas actualmente, vemos que se está creando un cambio revolucionario, uno que debe ser recordado como el momento en que la historia cambió su curso. Y es por eso que vine a esta reunión con el sentido de que va a ser un cambio, un punto de inflexión histórico. Primero, siento que la narrativa está cambiando. En Bruselas puede que no se han dado cuenta, pero sí está cambiando. Alejándose del derecho de autodefensa interminablemente invocado por Israel, el armamento del antisemitismo y el uso deshumanizante del marco de terrorismo para cualquier acción palestina ha llevado a una parálisis mundial que ha sido intencional y que debe ser revocada. Segundo, en consecuencia, estamos viendo el surgimiento de un nuevo multilateralismo, viendo que la mayoría mundial está cambiando y me alegra ver que muchos de los países están acá. Me duele ver que esto debería tener en su gran mayoría a países europeos y no los tiene. Me da miedo pensar lo que estas instituciones han venido a simbolizar. Instituciones que predican el derecho internacional humanitario, pero se apegan a estructuras colonialistas mientras se hacen de la vista gorda de guerra a guerra y miran al otro lado cuando ven el genocidio. Veo que el grupo de la Haga,
allá no solo está en la capacidad de generar una coalición, pero les pido, por favor, apoyen a los palestinos de forma más robusta. Vemos que queremos un cambio de orden global enraizado en la justicia y la colaboración mutua. No necesitamos tener ninguna asociación política para apoyar este ideal. Israel ha estado exterminando ciertas instituciones por 21 meses. Entonces, me gustaría que esta conferencia de emergencia aborde la devastación en Gaza. Es aquí donde se debe dirigir nuestro enfoque. Las medidas adoptadas por el Grupo de la Haya en enero fue poderosa y muestra un cambio del discurso y las agendas políticas. Pero les imploro que expandan su compromiso y que conviertan ese compromiso en acciones concretas al nivel legislativo, judicial, también en sus jurisdicciones, para que podamos decidir qué debemos hacer para detener el genocidio. Para los palestinos en Gaza, esta es una pregunta existencial, pero creo que aplica a la humanidad de todos nosotros. Y creo que en este contexto mi responsabilidad es recomendarles a ustedes la cura para la causa raíz. Ya pasó el tiempo para tratar los síntomas y quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, queremos seguir apoyando el compromiso del Grupo de la Haya, que es honrar los compromisos y obligaciones básicas bajo el derecho internacional. Obligaciones, no es caridad. Cada estado debe revisar y suspender inmediatamente los lazos con el Estado de Israel, lazos diplomáticos, económicos, políticos, para asegurar que sus sector privados, empresas de seguros, bancos, proveedores de servicios y todos aquellos en la cadena de suministro hacen lo mismo. Tratar la ocupación como negocios habituales. Han estado siendo cómplices de la ocupación israelí. Igualmente que la Corte Internacional de Justicia ordenó terminar incondicionalmente y la Asamblea General ordenó que esto pase para septiembre de este año. Me gustaría tomar la oportunidad para elaborar sobre las técnicas, los aspectos técnicos y las implicaciones legales en nuestras sesiones. Pero quiero ser muy claro que es un momento de cortar lazos con Israel completamente. Cortar lazos solo con los componentes que están en el territorio ocupado sería solo tratar los síntomas. Esto está alineado con el derecho internacional, especialmente en el momento que Israel está siendo acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en frente de los dos tribunales internacionales que tenemos, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. La economía de Israel está estructurada para sostener la ocupación. Es imposible desenredar la economía y la política de Israel de la ocupación. Ha sido inseparable por décadas. Lo que pasa es que hemos pretendido no ver. Entre más tiempo los estados sigan involucrados con Israel, crece la complicidad. Ahora que la economía gira en torno al genocidio, ya no hay un buen Israel y un mal Israel. Tenemos que enfrentarlos. Quiero considerar este momento como si estuvieran sentados aquí en 1990 hablando sobre el tema del apartheid en Sudáfrica. ¿Ustedes hubieran sugerido sanciones selectivas para los perpetradores o ustedes hubieran reconocido el sistema criminal delictivo de todo el sistema? Entonces, lo que vemos que la comparación es una evaluación factual de varios procedimientos internacionales. Eso es lo que significa medidas concretas. Negociar con Israel para que abandonen y dejen lo que queda en la Franja de Gaza.
Y déjenme concluir. Y por favor, déjenme terminar con una palabra para los palestinos. En todas las esquinas del mundo los estamos apoyando. Lo siento. Voy a empezar otra vez. Perdón, con la edad me vuelvo más emocional. Para los palestinos y todos que estamos en todos los rincones del mundo apoyándolos, les digo, sea lo que sea que pase, Palestina escribió este episodio tumultuoso, no como un pie de página, sino como los agentes que están en el centro de la injusticia, parándose en contra de la tiranía y el colonialismo neoliberal. Muchas gracias. Respetada relatora, muchas gracias por su intervención. Y finalmente, escucharemos a Barsha Gandikota Nelutla, secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya. Good morning, buenos días. Thank you very much to the government of Colombia. Le quiero dar agradecimientos al Grupo de Colombia por organizar esta conferencia. Esta conferencia histórica. Es un honor estar en el Salón Bolívar. Que su legado los ilumine hoy en la lucha por la liberación de todos los pueblos. May the legacy of Bolívar guide us in this. Que el legado de Bolívar nos ayude con el trabajo de todas las personas. Cuando salimos del Palacio de Justicia en La Haya, hubo una conferencia de prensa realizada por Benjamin Netanyahu que tenía una sola cosa que decir. Nadie puede detenernos, ni siquiera La Haya. Es una tragedia que con nosotros estamos aquí reunidos después de 647 días del genocidio. Eso ha sido cierto. Y por eso estamos aquí en Bogotá, reunidos para acabar con la impunidad de Israel, la complicidad de otros estados y la impunidad. La idea no es crear nuevas leyes. Como hemos dicho una y otra vez, y como lo hemos repetido en este panel día de hoy, no estamos creando nuevas leyes, no estamos pensando en indoctrinar nuevas leyes. Las leyes son claras. La Haya hablado, la Asamblea General ya ha votado en las obligaciones de los Estados parte. Las Naciones Unidas ha dicho que Gaza es el lugar con más hambre del mundo. Y las organizaciones de sociedad civil, muchas que están presentes el día de hoy, han emitido una llamada a acción conjunta pidiendo una demanda para ayudar a los palestinos a su posibilidad de autodeterminación. No es claridad lo que falta. Falta es coraje, valentía. Es lo que nos hace falta para hacernos al lado del derecho internacional con estos. Entonces, en las siguientes 24 horas es lo que los estados van a estar deliberando. ¿Qué tipo de medidas tenemos el valor de implementar el día de hoy, soterradas en la ley internacional, que no son opcionales, no son radicales y no son nuevas? Sencillamente son obligaciones legalmente vinculantes bajo la Convención, bajo la Corte Penal Internacional, bajo la Corte Internacional de Justicia y la Carta de las Naciones Unidas. Como les dije antes, decimos que en Palestina es un espacio difícil que estar. La civilización no está en la calle, pero los estados también. Y creemos que en el Grupo de La Haya, en el Grupo de Madrid, en todos los estados de acciones colectivas, el único antídoto que tenemos para el castigo unilateral de las naciones poderosas que buscan proteger las acciones ilegales de Israel es una respuesta colectiva. El único antídoto que hay a este castigo es acción conjunta de los estados. Hay momentos en la historia que creemos que marcan un antes y un después en su
participar. Y creo que la reunión del día de hoy, la conferencia, es uno de estos momentos. Como el secretario ejecutivo del Grupo de la Haya, es mi honor darle la bienvenida a los estados que están presentes el día de hoy, cuyas banderas ven detrás mío. Pero pueden entender que hay muchos más países presentes en esta habitación, cuyas banderas tal vez no están, pero su gente está acá, porque la gente ha hablado y ellos están al lado de Palestina. Francesca, la copresidenta, Colombia, Sudáfrica y muchas conversaciones que hemos tenido le dicen unos a los otros. Es el mayor honor y la mayor responsabilidad elaborar esa tarea, pero estaríamos más felices cuando el mandato de Francesca sea eliminado y el grupo termine, porque el fin, Palestina sea libre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. De esta manera hemos culminado la instalación de esta reunión de emergencia sobre Palestina. En la jornada de la tarde se desarrollarán discusiones entre los asistentes, cuyos resultados serán informados mañana en la clausura. Agradecemos a los medios de comunicación que nos han acompañado hoy y los invitamos a desplazarse al salón dispuesto para ustedes en la Academia Diplomática, desde donde podrán seguir desarrollando sus labores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día.